Amigos, buenos días, compañeros, buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ya saben que estamos en Sportiva TV, en su programa Esplendor Deportivo, y el día de ahora tenemos un programa que nos refiere a dos áreas muy importantes que son de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, y a mi izquierda, o que es su derecha tal vez, tenemos al ingeniero químico Carlos Novoa, Carlos Enrique Novoa, que aparte es mi jefe. Buenos días. Buenos días, Salvador. Y de mi lado derecho, que tal vez es el izquierdo de ustedes, tenemos a nuestro futuro licenciado, ya casi licenciado, que nos visita por una segunda vez, Cristian Escudero Malpica. Buenos días, Malpica. Hola, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo están? Saludos a todos. Saludos a todos, y bueno, el día de ahora tenemos interesantes temas que tienen que ver con la preparación física y el entrenamiento deportivo en dos áreas muy importantes, que viene siendo el básquetbol y el atletismo. Y bueno, profesor, pues aquí le tengo una pregunta. Voleibol. Voleibol, Sí. Perdón, sí es cierto, voleibol. Sí. Y ahí nos darán algunas diferencias con respecto a las actividades de deportes de conjunto, que tiene que ver de diferencia con las actividades de deportes individuales, como hay alguna clasificación. Y bueno, para darle entrada, pues quiero empezar con mi jefe y gran entrenador, que él es entrenador de la Selección Nacional del Distrito Federal. Alguna vez estuvo como entrenador nacional de la selección de voleibol, y bueno, ahorita está ahondando en esos temas. Y profesor, ¿cómo fue que se inició usted en el voleibol? Bueno, yo como deportista participaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues de ahí surgió una idea en que nos iban a dar un apoyo, y entonces empezamos a entrenar empíricamente, hasta posteriormente pues ya sentir la necesidad de tener mayores conocimientos, pero no los tenía yo en México, y busqué, y bueno, afortunadamente tuve una beca para irme al extranjero. Estudié un diplomado en entrenamiento deportivo en la extinta Unión Soviética, y pues ahí hice mi carrera, ¿sí? Y posteriormente vine a aplicar lo que yo había aprendido allá, aquí a México. Pues qué interesante, profesor, porque en aquel entonces pues había muchos más apoyos y las condiciones políticas y sociales se permitían para ello. ¿Cómo era en ese entonces? ¿Cómo eran en ese entonces esas becas cuando usted se fue allá? Sí. Vino una invitación del Comité Olímpico Soviético hacia el Comité Olímpico Mexicano, en donde ofrecían una beca para este tipo de cursos, y el Comité Olímpico Mexicano la transfirió a la Federación Mexicana de Voleibol, la cual hizo un pequeño concurso, ¿sí? Y entonces metimos currículums, y bueno, pues yo fui el afortunado en salir a irme a estudiar para allá. Qué interesante, profesor. Bueno, amigos, antes de continuar, queremos recordar que haremos un minuto de silencio a la 1:15 por el simulacro a nivel nacional, y después cortaremos transmisión a la 1:16 para después continuar. Por favor, no se vayan a ir. Y continuando, profesor, pues, ¿cómo era la diferencia en lo que usted puede visualizar ahora en el aspecto de esas becas? ¿Qué es lo que hace sustantivo y diferente de cómo usted lo vivió? Bueno, el Comité Olímpico Soviético dejó de dar esas becas, y creo que ahora, pues, para irse a estudiar al extranjero, cada quien tiene que ir buscando sus medios, ¿sí? Hay por ahí una beca en Alemania, ¿sí? Que también es un curso de 6 meses, ¿sí? Pero la diferencia está efectivamente en los apoyos, ¿sí? Porque antes era mucho más fácil, antes había mucho más apoyo, ¿sí? En ese aspecto. Ahora, pues cada quien, como dice, se rasca con sus propios medios, ¿no? Sí, que es bastante difícil. Sí. Y bueno, a su vez, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de nuevo vuelve a gestionar esta parte. Han de saber que
que aquí el profesor Carlos Novoa pues es jefe de docencia y es quien nos lleva y que nos da los horarios y quien controla toda la jauría de profesores, que les mando un saludo a todos, para poder distribuirlos a lo largo de lo que viene siendo el semestre. Esas becas el día de ahora ya están viables para algunos alumnos que tienen un buen promedio. ¿Sí sabías esto, mi querido amigo Cristian? Sí sabía acerca de las becas, pero hasta hace poco tiempo pues se sabe que la ENED tiene una vinculación directa con la universidad que está otorgando este tipo de becas. Que es Leipzig, ¿no? Y bueno, aquí han de saber que Cristian pues está en este momento trabajando como entrenador nacional de atletismo de deportes para sordos y que hace unos programas que lo veíamos aquí que ya estaba elaborando, pues traía también a una deportista de Spartan Race, más bien a dos, que no sabemos cómo les está yendo, que ya nos refrescarás en este aspecto cómo les está yendo. Sí, efectivamente tengo dos deportistas de carreras con obstáculos. Ahorita, la próxima semana, viajaremos hacia Estados Unidos para enfrentar el campeonato mundial de Spartan Race con una deportista y la otra se encuentra en un programa de televisión, igual de carreras con obstáculos más o menos, que es Hexatlón. ¿Y quién es? La deportista que se encuentra en Hexatlón es Isabel Delgado, también es alumna de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y es 2 veces olímpica en nado sincronizado. Pues un gran saludo a Isabel Delgado. No mucho éxito, no es suerte, sino éxito porque trae una gran preparación y no lo dejen de ver en este programa. Y bueno, cuéntanos en muy corto tiempo, antes de que empiece nuestro minuto de silencio, ¿cómo fue que tú te iniciaste en el atletismo? Yo me inicié en el atletismo porque ahora sí que de infante primero practiqué la natación, pero era un deporte que para mí era renuente, ya que mi mamá pues solo me quería llevar a natación y no era tanto lo que me gustaba. Hasta después le agarré un poco el gusto, pero probé otro deporte y me gustó el atletismo, sobre todo por acercamientos que tuve en la primaria, en competencias. Y me gustó el atletismo, comencé a entrenar ya de manera sistemática en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y alcancé a llegar a los campeonatos nacionales en las pruebas de 400 y 200 metros planos. Pues muy interesante, mi querido amigo. Estamos a escasos 7 segundos en los cuales a todos los televidentes les pedimos un minuto de silencio, al igual que los compañeros, por aquel evento que sucedió el año pasado.
Bien, amigos, bueno, creo que fue bastante larga la alarma, el sonido de la alerta sísmica, pero siempre es necesario viviendo en una ciudad como esta. Y para recapitular para todos mis amigos, pues estábamos hablando desde un inicio con Carlos Novoa, que nos estaba comentando la experiencia que tuvo al respecto de la beca que tan afortunadamente se daban en aquellos entonces, y con nuestro amigo Malpica, que bueno, es que lo conocemos muchos, han de saber que se llama Cristian, pero todos lo conocemos por Malpica. Tal vez es porque no es común, pero muy interesante en ese sentido. Y nos estaba comentando de que traías 2 atletas y que una de ellas estaba en el hexatlón y estaba trabajando muy fuerte para poder quedar como los semi o finalistas. ¿Qué más nos puedes decir al respecto que ya estás a punto de irte de este mundial? Bueno, estamos muy contentos porque hemos trabajado durante un año para enfrentar el Mundial de Spartan Race. Es nuestro tercer año en el que asistimos y bueno, creo que en cada año la exigencia competitiva de este tipo de pruebas aumenta y estamos preparados para lo que nos pongan en este mundial, porque al final de cuentas este deporte, su filosofía es eso, enfrentarse a lo desconocido. ¿Y qué proyección de resultados, si es que se ha calculado, es la que se tiene? Hemos asistido en este año a 3 competencias en Estados Unidos, 2 de serie nacional y el campeonato regional norteamericano. En el norteamericano se obtuvo el lugar 15 y la diferencia entre ser 7 o 15 del mundo está en 30 segundos, es decir, la competencia es tan fuerte que en menos de un minuto van a entrar al menos 20 competidoras. Y bueno, esta es una experiencia muy importante, compañeros, porque el tener en entendido que es una competencia internacional, pues vienen de muchos países con diferente preparación que a veces no la tenemos. Y profesor Novoa, pues usted ha tenido esa experiencia a nivel internacional. ¿Qué nos puede contar en ese momento de sus resultados y lo que obtuvo para ello? Bueno, indudablemente que la preparación física es importante, pero yo creo que una preparación integral, ¿no? Con respecto a la preparación psicológica, preparación técnico y táctica. Tal vez en los deportes individuales no haya tanta relación entre lo técnico y lo táctico, sí, pero en deportes de conjunto es sumamente básica esa preparación y bueno, inseparable con la preparación psicológica. Pues sí siento que tiene algunos bemoles muy interesantes lo que es la preparación física y en este aspecto pues lo técnico en muchas de las disciplinas que se pueden clasificar de varias maneras dependiendo del autor, pero no sé aquí para nuestros grandes aficionados al Spartan Race si hay un aspecto táctico a seguir en una carrera. Yo considero que no, pero como mencionó el profesor Novoa, la parte psicológica para nosotros sí es vital, porque como les mencioné, no sabes a lo que te puedes enfrentar y a lo mejor te toca un obstáculo muy pesado en los primeros 3 kilómetros de carrera y todavía te faltan 25 en el caso de este mundial, o incluso las bajas temperaturas que nosotros en México no estamos acostumbrados, pero allá en Lake Tahoe, donde va a ser el mundial, pues sí nos podemos enfrentar a eso, a un lago que esté a menos 2 grados centígrados y tienes que nadar 100 metros y después continuar todavía con 13, 14 kilómetros. ¿Y hay alguna diferencia de horarios con respecto a esta competencia que se llevó a cabo? Sí, por eso nosotros viajamos el lunes 24 de septiembre y la competencia es el 29. Hemos trabajado a través de pues modificar el ritmo circadiano de la deportista con la diferencia de 2 horas. Ahorita allá en California serían las 11:30, entonces siempre tratamos de que ella entrene 9:45, 9:30 para que su cuerpo esté acostumbrado a estar en máxima activación a la hora que va a enfrentarse en la competencia, que serían 7:30 de la mañana, 7:45 tiempo de California. Qué interesante, amigos, porque inclusive algunos aquí en Sportiva TV y en Plaza Maratones que se dedican precisamente a las actividades que tienen que ver con el atletismo, pues hay que contemplar los horarios en los que se va a competir de manera independiente del mismo país, pero imagínate en deportes de conjunto, que en este caso el voleibol, pues cómo es que se tienen que organizar, porque hay algunos deportistas que están habituados más a una cosa que a otra. ¿Y cómo tácticamente lo realizan, profesor?
Bueno, recuerdo que para el Mundial de Argelia 2005, que era yo el entrenador principal de la selección sub-19 de México, cambiamos el horario de entrenamiento. Entrenábamos de las 2 de la mañana a las 4:30 de la mañana. Y esto fisiológicamente pues trae algunas repercusiones, tan siquiera como nos lo menciona nuestro compañero Malpica, por los aspectos psicológicos que puede ocasionar. Si en ocasiones nos da como que flojerita o nos da mucho pesar levantarnos temprano y que empieza a funcionar nuestro organismo y a circular de diferente forma lo que tenga que circular o trascender, pues eso se va haciendo un hábito. ¿Qué es lo más difícil? Es la pregunta para los dos, y bueno, primero vamos a ir con Malpica. ¿Qué es lo más difícil de hacer en el aspecto del hábito en tu deporte? Lo más difícil, como mi deporte, el atletismo engloba pruebas tanto de altas prestaciones neuromusculares como las pruebas de velocidad y saltos, y también de necesidades energéticas muy específicas como las pruebas de larga duración como el maratón. Pues en el caso de, yéndome a un ejemplo de tener a un maratonista, pues lo más importante sería que tuviera ese hábito por correr día a día muchos kilómetros, dependiendo del sistema de preparación que tengamos, pero sí es lo importante. Ahora yo veo gente que quiere correr un maratón no teniendo ese hábito de una preparación correcta en el gesto específico que sería la carrera. Pero fíjate que he observado, por ejemplo, en el hexatlón, la competencia que se está llevando a cabo en una televisora, en donde tienen mucho problema en el lanzamiento, y sobre todo las mujeres por el hábito que el lanzamiento es el más complejo por arriba del brazo. En este punto pues tiene que ver con los dos, porque ahí lanzan una jabalina o lanzan pelotas, o hay determinadas pruebas, y con ustedes tienen el saque y el mismo remate. ¿Cómo lo podemos visualizar? Yo aquí quiero hacer la pregunta de cómo elegir a un jugador la posición ideal en el aspecto que le toca. Bueno, en el caso del voleibol, tiene mucho que ver estatura, fuerza, velocidad de reacción, velocidad de desplazamientos, inteligencia. Entonces, de ahí, así va uno viendo en qué posición puede jugar cada uno, ¿sí? Es difícil a veces, porque a veces al muchacho no le gusta tal o cual posición, ¿no? Pues, generalmente todos quieren rematar. Bueno, pero todos están rotando también. Todos están rotando, pero hay trabajos muy específicos, como es el del acomodador, o como es alguien que es como, bueno, podríamos llamarle como de sacrificio, que es el líbero. Que el líbero es un jugador que solamente se dedica a la defensa y nunca va a rematar, porque es una falta en el reglamento si remata. ¿Sí? Okay. Entonces, difícil que primero convencerlos de que esa es su mejor posición, ¿sí? Que es donde puede dar un mayor resultado a futuro. Pues eso es un punto muy importante, porque nosotros como entrenadores tenemos que ver y aprender a discernir qué posición o cuál es la actividad que más les queda acorde con respecto a pruebas, si son de velocidad o de resistencia, si le cuesta más trabajo lanzar o le cuesta más trabajo trepar o le cuesta más trabajo reptar. ¿Eso cómo te das cuenta tú en esta prueba de Spartan Race? En esta prueba de Spartan Race, como tiene distintas modalidades en cuestión de la duración de la carrera a través de la distancia, pues encontramos gente que, de acuerdo a la cantidad de kilómetros que ha acumulado en ciertas intensidades, pues hay gente que se le facilita más enfrentar la distancia Beast, que es arriba de los 21 kilómetros, que una distancia Sprint, que es de 5 a 7 kilómetros, y que las prestaciones fisiológicas que se requieren son completamente distintas, porque se desarrollan en una dirección metabólica funcional igual completamente distinta. A través de eso, pues comenzamos a valorar en cuál de las pruebas es más fuerte, pero al final de cuentas la temporada engloba las tres modalidades, y hay que entrenar a los deportistas para ser capaces de enfrentar las tres. Incluso como tiene obstáculos muy técnicos, pues hay que considerar en dónde está su debilidad, como tú lo dijiste, si en los obstáculos de empujar o en los que predomina más el movimiento de jalar.
Pues qué interesante, compañeros. Y bueno, pues fíjense que vamos a tener un compañero más que va a estar con nosotros ahorita que regresemos a esta pausa, y ya contaremos las diferencias que puede haber con el deporte adaptado y todo este mundo de lo que es el deporte, de los deportes individuales que son en tiempo y marca y los deportes de conjunto, porque ya se darán cuenta de lo que son a veces los problemas de comunicación. Por favor, vamos a una pausa. No nos dejen de ver ahorita en Sportiva TV, en Plaza Maratones, en este programa que se llama Esplendor Deportivo. Regresamos. Chicago, Illinois, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, hogar de una gran variedad de artes escénicas, teatros y casas de música. Aunque la ciudad de los vientos también es reconocida por su afinidad a los deportes. Prueba de ello es que cuentan con un equipo profesional en cada una de las ligas mayores de este país. Aunque si de deporte hablamos, no podemos dejar de mencionar el tradicional e histórico Maratón de Chicago, el cual es tan querido por la ciudad que más de 1 millón de espectadores se dan cita para alentar a los corredores. Esta carrera es considerada como una de las 2 más rápidas del mundo, por lo que si quieres romper tu récord personal, Chicago es el lugar ideal. Aquí no solo contarás con un ambiente de alarido, también podrás observar increíbles paisajes urbanos mientras atraviesas sus 29 barrios. El inicio y meta de esta carrera será el hermoso Grant Park, un enorme parque en la zona central de la ciudad. Esto muy cerca del icónico Soldier Field, casa de los Osos de Chicago. La ruta de la carrera te llevará por el norte, oeste y sur de la megalópolis, llegando a observar 3 de sus estadios más importantes: el Wrigley Field, hogar de los Chicago Cubs, el United Center, hogar de los Chicago Blackhawks, y el Cellular Field, de los Chicago White Sox. Además, en Chicago no solo estarás rompiendo tu marca personal, también estarás corriendo en uno de los Six Majors, las carreras más importantes del mundo. No te pierdas la oportunidad de conocer y correr en la Ciudad de los Vientos. Si viajas con Plaza Maratones, tu lugar en la competencia está garantizado, ya que con nosotros no tendrás que entrar en la tómbola de los números. El Maratón de Chicago será una experiencia inolvidable y Plaza Maratones te lleva ahí. Así que ya lo sabes, Plaza Maratones es tu mejor opción. Regresando aquí a Esplendor Deportivo, pues déjenme presentarles de mi lado izquierdo, derecho de ustedes, al maestro Jorge Jonathan Montes. Saludos, Jonathan, allá a nuestros televidentes y a la cámara. Él es director técnico de la Federación de Deportes para Sordos, al cual le quiero ceder el micrófono para que ustedes puedan pues visualizar también otro punto importante del deporte, que es la comunicación, y que en este caso hablar de sordos, que no sé si esté bien aplicado el término, cómo es el desempeño, pero primero platícanos por favor cómo es que llegaste aquí a este deporte. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, estimado público que nos está acompañando. Es un placer estar con ustedes, profesor Salvador, compañeros que nos acompañan. Pues vamos a platicar precisamente de este tema, que es el deporte para sordos. De manera inicial, cabe mencionar, voy a contextualizar de manera breve y general cómo es que se ubica este deporte para sordos dentro del deporte federado y el deporte internacional. Nosotros pertenecemos al Comité Internacional de Deportes para Sordos. Nuestra Federación Mexicana de Deportes para Sordos está afiliada a esta misma, en donde pues tenemos una serie de competencias a nivel nacional e internacional. En ese sentido, bueno, es grato compartirles que nosotros tenemos una competencia fundamental cada 4 años, que son los Juegos Sordoolímpicos. ¿A qué me refiero con esto? Que como la mayoría de nosotros estamos familiarizados con los Juegos Olímpicos, que también son cada 4 años,
nosotros tenemos unos Juegos Olímpicos exclusivos para sordos, que son los Juegos Sordoolímpicos. Estos fueron el año pasado en Samsun, Turquía, 2017, en donde precisamente la federación requería de un entrenador, inclusive con posgrado, para llevar a cabo el sistema de preparación de los deportistas. Y fue en ese entonces que pues un servidor se pudo adentrar a la selección mexicana de voleibol de playa para sordos y tuvimos esta participación en los Juegos Sordoolímpicos. Inclusive nuestra selección, nuestros chicos, a quienes les mando un saludo, seguramente lo estarán viendo, pues tuvieron un excelente resultado. La verdad es que para ser la primera vez en las que se participó, en su debut, les comparto, el equipo varonil le ganó a la selección de Grecia y el equipo femenil le ganó a las de casa, es decir, a las de Turquía. Un debut impresionante, de ensueño, histórico, en donde, en resumidas palabras, bueno, a nivel internacional esta selección quedó en el lugar número 9. Posteriormente sufrió una serie de transformaciones la federación, de tal suerte que en el mes de enero pues un servidor de pasar a ser entrenador nacional toma la dirección técnica de esta federación y de enero a la fecha es que se está llevando toda esta serie de sistemas de preparación para nuestras selecciones nacionales y asimismo para nuestro deporte nacional para sordos. Pues mi bien amigo Jorge, pues es muy interesante en este aspecto y bueno, pues ¿cómo ves tú, o más bien, qué nos podrías compartir en aspecto de cascada? Porque quiero pasar el micrófono a todos para que tal vez hasta te hagan algunas preguntas. El aspecto del voleibol de playa en sordos, ¿cómo es esa comunicación en ocasiones por las jugadas? Aquí es un tema importante porque si nosotros nos partimos de la caracterización del deporte y a su vez cómo está clasificado, entendemos que es un deporte de cooperación-oposición y que además tiene comunicación entre los participantes del equipo. En ese sentido, el deporte para sordos, en este caso y de manera particular el voleibol de playa, adquiere una dificultad grande por la comunicación que tiene que haber entre los dos jugadores, que son los que están participando, y que bueno, si hacemos un comparativo contra el deporte convencional u oyentes como ellos lo conocen, pues existe una excelente comunicación inclusive sin que tú lo veas, pero aquí difiere de manera total porque la comunicación pues tiene que ser como ellos se manejan a través de la lengua de señas mexicana, en donde la dificultad aumenta de tal suerte que tú estás compitiendo, pero a su vez tienes que tener una comunicación con tu pareja o con tu compañero. Algo importante en la cual nosotros reforzamos pues es el apoyo visual total. Este campo visual que ellos adquieren durante la competencia es la mejor herramienta que tenemos a través de la lengua de señas para que entre ellos tengamos esta comunicación durante las competencias. Y bueno, yo he visto que en algunas competencias, pues no sé si es el líbero o el acomodador, da señas por la parte de atrás para saber cuál va a ser en relación al saque y la recepción, profesor. Estamos hablando de voleibol de playa. En el deporte convencional, como lo manejó Jorge, perdón, se maneja a través de señas, aunque se puede hablar, pero se maneja a través de señas. Y esto, en la parte de los entrenamientos, se lleva perfectamente. Si el que va a bloquear le pone una señal de un 1 o un 2, entonces el jugador que está en la defensiva automáticamente sabe para dónde moverse, ¿sí? Y claro que de esa situación prevista puede cambiar totalmente, porque en última instancia quien decide para dónde va la pelota pues es el atacante del equipo contrario, ¿verdad? Y pues se tiene que mover, pero inicialmente ya sabe hacia dónde
tácticamente tiene que moverse por la comunicación no verbal que existe a través de señas con las manos, ¿sí? Antes de que se inicie la jugada, o dentro de la misma jugada, rápido ya tienen ese mecanismo en donde ponen por atrás del cuerpo, le dice qué es la zona en la que va a bloquear. Sí, si es que están jugando con bloqueo. Hay otros niveles que no son selección nacional y a lo mejor son equipos que no bloquean y entonces tienen dentro de los entrenamientos ya hechos sus movimientos tácticos defensivos y que se convierten en ofensivos para poder hacer el punto. Pues muy interesante, amigos, porque estamos viendo que la comunicación visual es un punto importante para ustedes, de manera independiente de que sea deporte adaptado o sea un deporte de conjunto, en específico el voleibol, que tal vez sería bueno tratarlo, a ver, tal vez con algunos de básquetbol, pero en el atletismo tenemos otro punto importante que es tal vez el sonido, y en estas carreras de distancia, ¿cómo lo manejarías tú en el aspecto de lo que serían las sensaciones y el aspecto de la visión, la audición o lo táctil? Bueno, tengo la fortuna de colaborar también en la Federación Mexicana de Deportes para Sordos en el área de atletismo, y me da gusto encontrarme aquí a Jonathan porque compartimos los mismos objetivos para el deporte de sordos. Y bueno, en esta cuestión que para nosotros es determinante la audición en las pruebas de velocidad en el deporte convencional, pues se requiere también adaptar a los deportistas a que ahora sean más visuales en cuestión de la salida, a que aprendan a tener tiempos de reacción a través de la visión para que se puedan desarrollar de la mejor manera en las pruebas de velocidad, y es algo que pues estamos trabajando desde la federación para poder llevar a cabo estos objetivos que nos permitan un óptimo desempeño en las competencias internacionales donde pues se dan estas características de competencia. Pues qué importante es el aspecto de cómo cada uno lo visualiza de manera muy particular, que está determinado por el deporte, pero pues me gustaría que nos platicaran un poco más con respecto a algo que acaban de tocar, que considero que está en todos los deportes, que es la potencia en este punto. A final de cuentas tienen que desempeñar largas distancias o largos periodos y deben de manifestar la potencia. En ese aspecto, Jonathan, pues, ¿cómo lo visualizas tú y cómo lo podrías recomendar a los compañeros que en ocasiones tienen que entrenar esta capacidad? Bien, pues hablar de potencia siempre ha sido un tema de relevancia desde el punto de vista en el que se manifiesta de alguna u otra manera en cada uno de los deportes que tenemos. Aquí lo importante es ver las variables que intervienen dentro de la misma y desde el punto de vista en el que lo vamos nosotros a analizar. Es decir, como lo maneja un servidor, pues hace un desglose de variables o más bien de los componentes que intervienen en la potencia como tal. ¿Cuáles son estas variables? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros realizamos un movimiento, pues encontramos un CA o un ciclo de estiramiento-acortamiento, en donde pareciera que a veces no se visualiza desde esta perspectiva, pero si hablamos de movimiento, el cual pues va a generar potencia, y a su vez lo analizamos desde el punto de vista del ciclo de estiramiento-acortamiento, vamos a entender que atravesamos por tres fases de contracciones musculares, por así decirlo: la fase excéntrica y la concéntrica, con el intermedio de la isométrica. Nosotros podemos hablar en un salto, por ejemplificar, que tenemos este movimiento, tenemos el CA, y pareciera que en ocasiones lo analizamos de manera general. Lo que hoy en día realizamos es que a través de las herramientas tecnológicas podamos caer en un análisis de qué potencia se genera tanto en la parte excéntrica como en la concéntrica, y de una serie de variables también, como es la distancia, es decir, el recorrido que tiene el centro de gravedad en el momento en el que se está haciendo la extensión y por lo tanto su contracción. Ya tenemos dos:
potencia, tenemos distancia, pero también se desplaza a una velocidad. Entonces, si nosotros cuantificamos a qué velocidad hizo la fase excéntrica y a qué velocidad hizo la fase concéntrica, tenemos ya 3 variables analizadas desde el punto de vista de las contracciones en las que nosotros estamos analizando. Si nosotros podemos visualizar esto, podemos rescatar el tema de la velocidad. En el momento en el que podemos cuantificar la velocidad, podemos tener una mejor perspectiva de la potencia. Y bueno, esto es una explicación debido a que nuestro compañero Jonathan es muy apasionado en el aspecto biomecánico y de la tecnología, al igual que Malpica, pero profesor, viéndolo en cortito en aquellos deportes donde se hace la formación, ¿cómo lo visualiza usted y cómo se da cuenta del trabajo de potencia? Bueno, nosotros planificamos el trabajo de potencia a través de un sistema o un entrenamiento con pesas, en donde el entrenamiento con pesas obviamente tiene sus diferentes fases, ¿sí? Primero de resistencia muscular o de adaptación, después de hipertrofia, para después pasar a una fuerza máxima y posteriormente a hacer una fuerza rápida y la transformación hacia fuerza explosiva. ¿Sí? La fuerza explosiva para los voleibolistas, sea playa o sala, ¿sí? De todo, se tiene que dar tanto en el tren superior como en el tren inferior. ¿Sí? ¿Cómo se va manifestando ese, sobre todo en el tren inferior? Pues a través del el aumento en la potencia en el salto, tanto con carrera y sin carrera. Nosotros tenemos unas mediciones en donde podemos ver si va aumentando o no va aumentando, y nos podemos dar cuenta si el trabajo de pesas está bien aplicado o no está bien aplicado, o el deportista no está aplicando como debe de ser. Pues es una tendencia no contemporánea, sino es una necesidad el hecho de que se hagan con sobrecargas, en este caso con pesas, de forma diferente en cuestión de si son mancuernas, barras, discos, el entrenamiento funcional o la perspectiva como ustedes la quieran ver. Antes de pasar con mi compañero Malpica, pues quisiera dar algunos saludos que son compañeros que nos están observando. A Jorge Jonathan Montes, que está aquí al lado, pero a su vez le está saludando Sara Antillano, a Pedro Gómez, José García Hernández, a Legado Marcial, a Bárbara Chilihuili, a Eduardo Acevedo, Daniel Noriega, Natalia Rodríguez. ¿Y qué creen? Que tenemos por ahí a algún compañerito que nos está viendo desde Colombia. Un saludo muy afectuoso a Colombia, nuestros compañeros de Colombia. Y bueno, para continuar con este tema en el aspecto de la potencia, que a veces está muy estigmatizado el trabajo de las pesas, en donde pues considero, como dice el profesor Novoa, que es necesario saberlo trabajar y que son algunos indicadores. En el aspecto de las carreras con obstáculos, ¿cómo se visualiza este punto del trabajo de desarrollo de potencia? Eso es un tema interesante, ya que, bueno, antes de continuar, quiero mandar un saludo a un compañero que nos está viendo desde España, Antonio Expósito, que fue un compañero de un curso de especialización en el entrenamiento de la fuerza y que también es un apasionado en este tema. Un saludo hasta España. En este caso, las pruebas con obstáculos, las carreras con obstáculos, pues tienen la consideración de que son pruebas de larga duración. En este caso era muy renuente en el ámbito de las carreras que los corredores de resistencia llevaran a cabo un trabajo para mejorar la cualidad de la fuerza. Las nuevas tendencias nos dicen que aunque los corredores se enfrenten a pruebas donde la manifestación neuromuscular no es tan alta, es necesario, ya que esto aumentaría su umbral de fuerza máxima, y en los gestos que no se manifiesta este umbral, pues también se ve un ahorro de energía a través de que se usan menos unidades motoras por cada desplazamiento.
Pues miren qué interesante está viendo la perspectiva y sobre todo algunos fundamentos que son necesarios saberlos, desde el trabajo concéntrico y excéntrico. En el trabajo, por ejemplo, del voleibol, lo complejo que yo veo en un espacio tan pequeño es tener una gran aceleración y después el frenado para realizar un cambio de dirección o realizar un movimiento totalmente diferente, como serían los saltos que también se ven en las carreras con obstáculos. Trabajo que sería muy interesante, tal vez tener un taller, tal vez tener una exposición de cómo en específico nuestros compañeros estarían preguntando de cómo desarrollar la potencia en distintos ámbitos, que esto nos llevó más o menos el programa y nos tendenció hacia allá. Pero bueno, ¿cómo podríamos concluir este programa el día de ahora, en donde tuvimos muchas perspectivas de deporte adaptado, en este caso deportes de conjunto de voleibol, y también que está nuestro compañero Malpica en el atletismo, en específico de nuestros compañeros sordos, y en la selección del Distrito Federal de voleibol sala? Y pues, ¿cómo podríamos concluir en este tema? Voy a pedirle a cada uno de ellos que concluya diciendo lo más importante que considera de su deporte. Lo más importante aquí es nosotros caer en la reflexión en la que pues las ciencias del deporte es un mundo, y si nosotros como apasionados lo llevamos a cabo de una manera científica, seguramente los resultados se van a dar. Hablar de cada uno de los temas, como lo mencioné hace un momento, pues es grande. El tema de potencia, el mismo sistema de entrenamiento para personas con discapacidad auditiva, pues lo es todavía más. Yo concluyo en que tenemos que sumar esfuerzos, todos los que nos dedicamos a la cultura física y deporte, para que logremos a través de argumentos científicos pues llevar a cabo de la mejor manera el sistema de nuestra preparación de los deportistas que están a nuestro cargo, porque de alguna manera si los entendemos como personas o como seres humanos que están con nosotros, pues les debemos el debido respeto y por lo tanto la debida preparación que ellos llevan. Y desde esta perspectiva es como pues hacen los esfuerzos para que se lleve a cabo esta reflexión. Profesor, por favor. Bueno, yo concluyo en que para que se tengan resultados en cualquier deporte, obviamente, pero voy a hablar de mi deporte, que es el voleibol, tenemos que trabajar constantemente, y ese trabajo es con disciplina, con responsabilidad y con entrega. Como dijo Jonathan, con pasión, no nada más del entrenador, sino de los jugadores. Si las cosas no se hacen con la pasión debida, ¿sí? Pues probablemente no se tengan todos los resultados. Y con un buen programa de entrenamiento, obviamente, porque entrenar sin programa de entrenamiento pues es navegar sin control, ¿sí? En un mar que no sabemos a dónde nos llevaría. Okay, muchas gracias. Por favor, Jonathan, toma el micrófono. Cristian, perdón, y expláyate. Bueno, yo considero que lo más importante es saber gestionar los recursos que tenemos. Cuando yo comencé a entrenar a alguien para Spartan Race, pues los recursos que teníamos eran pocos, y conforme fuimos mejorando y avanzando, pues empezamos a incluir más recursos, más tecnología. También viajamos al extranjero y nos dimos cuenta de las necesidades que requeríamos para podernos enfrentar con los mejores del mundo. Pero creo que lo importante es que con lo que tengamos seamos capaces de hacer mucho. Tal vez no tengo un encoder, tal vez no tengo una plataforma de fuerzas, tal vez no tengo una plataforma de contactos, pero tengo un celular, tengo un iPad, tengo una cinta métrica, y a través de todos esos recursos, con las debidas bases teóricas, seamos capaces de hacer mucho. Permitirá que nuestros deportistas logren sus objetivos, estén contentos con nosotros y nosotros también estemos satisfechos con nuestro trabajo. Pues muy importante, amigos y compañeros, lo que nos acaban de transmitir nuestros entrenadores, nuestros representantes a nivel nacional, ya sea de manera académica, ya sea de manera estatal o de manera internacional.
pero pues yo concluyo con que siempre que estoy en un programa y cuando tengo invitados como ellos, pues aprendo mucho, diferentes perspectivas. Y bueno, esto es un verdadero placer, como cada miércoles, en donde pues el día de ahora nos vestimos de gala con Carlos Novoa, con mi compañero Jorge Jonathan y Cristian Escudero Malpica, que prometo que no se me va a olvidar ese nombre de ahora en adelante. Y no nos dejen de ver, por favor, vamos a despedirnos en Sportiva TV, en este programa en Plaza Maratón, que es Esplendor Deportivo. Hasta la próxima, compañeros. Que estén muy bien. Audio Jungle.